Hola señoras, señores. Bien, hoy les traigo un clásico, este tremendo tomo de Werner Jaeger, eh, Paideia y los ideales de la cultura griega. No se alcanza a ver muy bien. Es un librote, es un librazo de más de 1000 páginas y se los traigo porque es estupendo este texto. Eh, es de esos textos que considero más que leer de cabo a rabo por su dimensión, pues se trata sobre todo de consultarlo y leer, por supuesto, capítulos, pero salteados sobre todo, ¿no? Es un libro de consulta, es lo que quiero decir, es una especie de Biblia de la cultura griega. Bueno, quien conozca a Werner Jaeger, se los recomiendo. Este está publicado en el Fondo de la Cultura Económica y bueno, es de 1942 el libro, ya tiene tiempo. Hay muchos estudios más, por supuesto, sobre los griegos, pero este texto en especial eh, le tengo especial cariño, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es, es un texto fabuloso. Me gustaría leerles el primer parrafito de donde se titula, dice, Posesión de los griegos en la historia de la educación humana, o parte del párrafo. Dice, todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad, física y espiritual. Con el cambio de las cosas cambian los individuos. El tipo permanece idéntico. Animales y hombres, en su calidad de criaturas físicas, afirman su especie mediante la procreación natural. El hombre solo puede propagar y conservar su forma de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales las ha creado, es decir, mediante la voluntad consciente y la razón. Mediante ellas adquiere su desarrollo un determinado juego libre, del cual carecen el resto de los seres vivos si prescindimos de la hipótesis de cambios prehistóricos de las especies y nos atenemos al mundo de la experiencia dada. Bueno, es eh, al, al ser un libro de más de 1000 páginas, imagínense todo lo que contiene, pero recuerden que siempre es muy útil, digamos, revisar el índice de estas obras, el índice temático o el índice eh, normal, digamos, del libro. Este trae los dos. Y bueno, es decir, por temas o por índice normal, ¿no? Como suelen traer los libros. Fíjense que viene, por ejemplo, cultura y educación de la nobleza homérica, Homero el educador, Hesíodo, otro capítulo, y la vida campesina, la educación del Estado en Esparta, la polis como forma de cultura y sus tipos, el Estado jurídico y su ideal ciudadano, no sé, aparecen figuras como Solón, eh, figuras como Teognis, Píndaro, Esquilo. La obra está dividida en 4 libros. En el libro segundo aparecen Esquilo, Sófocles, eh, aparece Aristófanes, Tucídides, el historiador. En el libro tercero aparece la herencia de Sócrates, Protágoras, ya se refiere a Platón, el Gorgias, el Menón, el Simposio, esos diálogos de ese filósofo, la República, etcétera, ¿no? Y el libro cuarto aparecen textos como la medicina griega, la retórica de Isócrates, educación política y el ideal panhelénico,
Eh, y Sócrates defiende su paideia, Jenofonte, el caballero y el soldado ideales, el Fedro de Platón, Platón y Dionisio, la tragedia de la paideia, las leyes, y el último viene Demóstenes, ¿no? Bueno, solo quiero leerles parte de otro parrafito, la herencia de Sócrates, capítulo 2 del libro 2, me parece. Dice, fíjense cómo dice, Sócrates es una de esas figuras imperecederas de la historia que se han convertido en símbolos del hombre de carne y hueso, del ciudadano ateniense, nacido en el año 469, antes del cristianismo, y condenado a muerte y ejecutado en el año 399, han quedado grabados pocos rasgos en la historia de la humanidad, al ser elevado por ésta al rango de uno de sus pocos representantes. A formar esta imagen no contribuyó tanto su vida ni su doctrina, en la medida en que realmente profesaba alguna, como la muerte sufrida por él en virtud de sus convicciones. La posteridad cristiana le discernió la corona de mártir precristiano y el gran humanista de la época de la Reforma, Erasmo de Rotterdam, a quien mencionamos en el video sobre Juvenal, le incluía audazmente entre sus santos y le rezaba Sancte Sócrates, ora pro nobis. Bueno, les leo otro pedacito de otro apartado. Me encanta mucho ese, me gusta mucho ese apartado que se llama, es el apartado 9, se llama El pensamiento filosófico y el descubrimiento del cosmos. Fíjense cómo dice, cómo inicia. Los orígenes del pensamiento filosófico griego han sido de ordinario considerados dentro del cuadro tradicional de la historia de la filosofía. Desde los tiempos de Aristóteles, los presocráticos han constituido el fundamento histórico y sistemático de la filosofía ática clásica, es decir, del platonismo. En los últimos tiempos esta conexión histórica ha tendido a pasar a segundo término ante el afán de comprender a cada uno de aquellos pensadores por sí mismos, como filósofos originarios en su propia individualidad, con lo cual se ha puesto mejor de relieve su verdadera importancia, ¿no? Eso para señalar ahí eh, el carácter de los filósofos que, digamos, pues, como en muchos textos aparece, pensaron, digamos, o dirigieron su mirada hacia el cielo, sobre todo hacia la fisis, hacia la naturaleza. Bueno, es, eh, digamos, muy, ¿cómo se puede decir? Eh, Querer decir algo sobre esta gran obra en tan poco tiempo es absurdo, digamos, ¿no? No me sale ahora la palabra. Pero lean, por favor, les puedo decir, sobre todo los investigadores y estudiosos, la paideia de Werner Jäger, este estupendo texto. Bueno, dice aquí, fue un filósofo y filólogo clásico alemán, estudió en la Universidad de Marburgo y se doctoró en la de Berlín. En 1936, tras sufrir el hostigamiento del régimen nazi, emigró hacia los Estados Unidos. Fue profesor en las universidades de Chicago y en Harvard, ¿no? De Jäger, el Fondo de Cultura ha publicado también Aristóteles, otra obra, Cristianismo primitivo y paideia griega. Demóstenes, la agonía de Grecia, la teología de los primeros filósofos griegos y semblanza de Aristóteles. Es un gran estudioso de Aristóteles, Werner Jäger. Revísenlo, eh, digamos, disfrútenlo, porque es como un queso de esos viejos que se come poquito a poco, se degusta, digamos, se saborea poco a poco y tiene infinidad de conceptos como de autores antiguos. Gracias.